Hola, buenos días, que Dios les bendiga y recordándoles que hoy es un buen día porque es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Él tiene el control de todas nuestras circunstancias y todas nuestras circunstancias obran para bien de los que le amamos a Dios, así que tenemos más que suficientes motivos para gozarnos y alegrarnos en Él, además de esta salvación tan grande y tan maravillosa que Él nos ha dado. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de un pasaje en las Escrituras que está en Isaías 44:6 para comenzar y que se refiere a que Dios dice: yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y esta nominación del Alfa y la Omega está fundamentalmente en el libro de Apocalipsis con respecto a Jesús. Varias veces en el libro de Apocalipsis se menciona a Jesús como el Alfa y la Omega. ¿Qué significa el Alfa y la Omega? El significado más obvio es que el Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. De tal manera que una primera enseñanza que esta nominación nos trae es de que Dios es el primero de nuestras vidas, es el comienzo de todas las cosas y también es el final. El alfa es el principio de todas las cosas, la omega es el final de todas las cosas. El alfa y la omega es la fuente de toda existencia y su objeto. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice que todas las cosas fueron hechas por Dios, de Dios y para Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, las palabras alfa y omega se refieren, como ya mencioné, específicamente a Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 11, de tal manera que Él es el comienzo y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Y no solo nominalmente, sino que Él es el principio de la historia y del tiempo, y es el final de la historia y del tiempo. Él divide la historia partiéndola en dos. Algo que necesitamos entender es que lo que nosotros llamamos la historia humana no es la historia humana realmente, es la historia de Dios interviniendo en la historia humana para cumplir su propósito, de tal manera que es la historia del plan redentor de Dios, es la historia del plan salvador de Dios de la humanidad y de toda la creación. Y el Señor Jesucristo divide la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Él fue el fin de la vieja era y el principio de una nueva era. La historia, como mencioné, la historia se divide en dos periodos, pero hay algo más. También Él es el alfa y la omega de nuestra propia historia. La historia de todos los que nos encontramos con Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él es la omega de la vieja manera de vivir, es el final de la vieja manera de vivir y es el alfa, el principio de la nueva manera de vivir. Recordemos que la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Él se convierte de tal manera que cuando venimos a Él se convierte en la omega de nuestra vieja manera de vivir y en el alfa de nuestra nueva manera de vivir. Por eso también la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 nos instruye de que dejemos la vieja manera de vivir, de que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre que está creado según la verdad en la santidad y la justicia. Todo tiempo procede desde el alfa hasta la omega. Todo va desde el principio hasta el final. De hecho, el principio de nuestra vida está en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos recuerda que usted y yo, desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para esta salvación tan grande, que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y vamos hacia la eternidad, por un lado. Por el otro lado, Él es el alfa y la omega
de nuestra existencia y de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. También la palabra de Dios, nuestra existencia espiritualmente está cuando Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, ahí comienza. Pero también la palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que Dios estaba en el vientre de nuestra madre formándonos cuando estábamos siendo concebidos y determinando cada una de las cosas que iban a ser hechas posteriormente. Por el otro lado, la palabra de Dios nos enseña también en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3, que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo Jesús. Y por el otro lado, en Hechos capítulo 1, capítulo 17, versículo del 26 al 28, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha hecho de una sola lengua y de un solo linaje para que le busquemos, de tal manera que nuestra vida tiene su principio en el Señor y tiene también su final en Él, porque el fin es que tengamos la vida eterna en Él. Y esto el que Él sea el alfa y la omega de nuestras vidas nos lleva a varias preguntas. La primera de esas preguntas es: ¿Jesús ya se convirtió en el omega de nuestra vieja manera de vivir en el mundo, en la carne, en el ego? Y además de ello, ¿ya se convirtió en el alfa de nuestra nueva manera de vivir en el espíritu? Ello comienza cuando nosotros venimos y le entregamos nuestra vida al Señor, le entregamos nuestra vida de corazón, no solamente del diente al labio, sino de corazón. La palabra de Dios dice que si creemos en el corazón, seremos salvos. Por el otro lado, si invocamos el nombre del Señor, seremos salvos, y eso es desde nuestro propio corazón, no desde nuestra mente. No es una cuestión mental, sino es una cuestión de fe, una cuestión que sale de nuestro corazón. Si no lo hemos hecho, este es un buen tiempo para hacerlo. La palabra de Dios dice que lo busquemos ahora mientras Él puede ser hallado, porque va a haber un tiempo en el que hallarlo va a ser sumamente difícil y otro tiempo en el que definitivamente ya no va a ser hallado, porque ya va a haber sido sellada toda la historia del plan de redención. Entonces lo primero es si Jesús es el alfa y la omega de nuestra vida. La primera pregunta que procede es si ya Él es el alfa de nuestra nueva vida, de nuestra nueva vida en Él. En segundo lugar, deberíamos también hacernos la pregunta de si Él es el alfa de cada uno de nuestros días, si es el principio de cada uno de nuestros días. El salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribe en el Salmo 63, versículo 1: Dios mío, eres tú, de madrugada al principio del día te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Esto nos indica que para el salmista, un varón conforme al corazón de Dios, el principio de sus días era el Señor. Era cuando se despertaba, entraba en comunión con el Señor, pero también nos enseña que era el final de cada uno de sus días. En el Salmo 6, versículo 6, la palabra de Dios dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Esto nos habla, en este momento específico lo estaba escribiendo en relación a unas situaciones de persecución y de enemigos que estaba afrontando. Pero es una lección para nosotros de que así como Él es el alfa de cada uno de nuestros días, necesita ser el omega de cada uno de nuestros días. Necesitamos venir delante de Él en la noche también, para terminar nuestro día de una buena manera. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 59: consideré mis caminos de cada día y volví mis pies a tus testimonios. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23, que nuevas son sus misericordias cada mañana y que su fidelidad permanece con cada uno de nosotros. Entonces, Él no solo necesitamos que Él sea el alfa y la omega de nuestra vida en general, sino el alfa y la omega de cada uno de nuestros días. Y aún más,
La pregunta es, ¿Él es el principio de cada una de nuestras circunstancias? Recordemos que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, de tal manera que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien, todo principio que hay en nuestras vidas es para nuestro bien, sea que de situaciones que nos gustan o de situaciones que no nos gustan. Las que nos gustan nos bendicen, las que no nos gustan nos bendicen de otra manera, en el sentido de que van a formar nuestro carácter, van a permitirnos formar nuestro carácter. Y la otra pregunta que deriva de esta que acabo de hacer, de si Él es el principio de nuestras circunstancias, Él es también el final de nuestras circunstancias. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Él nos va transformando de gloria en gloria en cada circunstancia en la imagen de Cristo. Entonces agradecemos al Señor por las circunstancias que permiten nuestras vidas y agradecemos también por el final de esas circunstancias que obraron para bien de nuestra vida, que nos ayudaron a ser perfeccionados, aunque en ese momento no nos demos cuenta. Recordemos, que Jesús sea el alfa y la omega no es solamente un título nominal. Que Él sea el alfa y la omega significa que Él es el principio y el fin de nuestra vida. Él es el objeto de nuestra vida. Desde el principio hasta el fin de todos los procesos, de todos los eventos, de todas las circunstancias de nuestra vida, Él es el principio y Él es el final. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y la idea de todo esto es que usted y yo vivamos conectados a Él, como nos lo enseña la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18, que nos da 3 maneras de conectarnos con Él. La primera es estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque cada uno de los días, cada uno de los momentos es algo que Él hizo para cada uno de nosotros, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. El segundo es que dice que oremos sin cesar, y eso significa que estemos conectados en nuestra mente, pensamientos, emociones, decisiones, motivaciones, actitudes con Él todo el tiempo. Y finalmente dice que seamos agradecidos en todo, porque esas 3 cosas son la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es solo decirle te amo, no es solo decirle Jesús es el Señor de mi vida, es vivir conectado con Él en la mayor parte del tiempo posible. Recordemos que no sucede de la noche a la mañana, es un proceso, porque Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es un principio que usted y yo necesitamos tener presentes en nuestras vidas y aplicarlo, porque no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Recuerde, Jesús es el alfa y la omega de nuestras vidas, de nuestros días y de cada una de nuestras circunstancias. Vivamos cada uno de los momentos de nuestra vida en Él, con Él y para Él. Bendiciones, que tengan un bendecido día. Recuérdese que este es un día en el cual el Señor le hace a usted más que vencedor en todas las cosas. Bendiciones y un abrazo, y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana en otra perla de la palabra, y también el día hoy por la noche a las 7 tendremos nuestro estudio acerca de la sanidad integral. Bendiciones y un abrazo para cada uno.